la invitación que tuvimos por LibreOffice acá en la Facultad Politécnica para hacer la traducción de esto que nos parece muy importante, una ofimática que trae Calc, Impress, Draft, Map y una base de datos. Nos despertó bastante curiosidad en el sentido de que si tuvimos una experiencia como Abaratata para hacer la traducción, en Abaratata, por el camino nos enteramos que era más de 45.000 términos, ¿verdad? Lo primero que preguntamos acá cuando hablamos con Oliver, más o menos de cuántos términos estamos hablando. Y Oliver me dice, sí, son 45.000 un poco más para la parte de la ofimática, pero en total son 500.000 términos que te gustaría aprovechar para hacer la traducción. Bueno, como chiste tomamos el gran desafío. Claro que sí, si nos pusimos las pilas y le metimos pata para el browser en guaraní, LibreOffice es otro gran desafío también que tenemos como equipo. Pero como somos voluntarios, se le ocurrió una magnífica oportunidad a Oliver y a toda la comunidad internacional de que podamos concentrarnos y sentarnos a hablar así, pero previamente tener un espacio la tarde de ayer, la mañana de ayer, perdón, 18, donde ya convivimos y estuvimos sacando las dudas con Oliver, con Gustavo, de cómo son los tratamientos, los términos, si tenemos problemas de pantalla, justamente en la comunidad, en la comodidad de la traducción. Entonces, ellos apuntaron una agenda. Vamos a estar con ustedes en una invitación cerrada para el equipo de traducción y luego vamos a quedarnos abiertos al 19 y al 20 para aprovechar la venida de grandes personas que están en el tema de tecnología. Cuando tuvimos esta invitación, lo primero que ya corrimos para formar el equipo, la Facultad Politécnica ya dijo, vamos a entrar con tecnología, los servidores, los laboratorios, los profesores y estudiantes también. Hablamos con el Ateneo, con el profesor David Galeano, una vez más, él dijo, sí, vamos a estar metidos ahí. Él de buenas a primeras se comprometió y él me dijo, sí, tenemos que invitar también a otra gran referencia que es la Academia de Lengua y Cultura Guaraní, el profesor Carlos también Ferreira. Cuando fui a hablar con él me dijo, así, nosotros queremos ese tipo de espacios, vamos a aprovechar y vamos a poner también profesores. Y ayer con Olivier, que estuvimos también en la Secretaría de Políticas Lingüísticas, ya nos dieron el ok también, cerramos de esta manera de forma formal el equipo de traductores que vamos a estar viendo esta magnífica lectura de 45.000 términos por ahora. Y luego vamos a la ayuda, para hacer más interesante. Las reuniones previas que tuvimos, estamos viendo acá el equipo de traductores, están acá Ramona, la doctora Ramonita, también Juana Ayala, Pastora, Selva, Porfiria, Sabina, José, Pedro, que estamos todos juntos acá, y ellos vienen a decir que el desafío es grande, pero el compromiso está asumido. De alguna manera, esto tenemos que terminar y nos vamos a correr al compromiso, ¿verdad? Esas fueron palabras textuales de los directores y de la ministra. Entonces, los operativos ya sabemos que tenemos que terminar este tipo de actividades. Bueno, para la gente que se pregunta en qué consiste y cómo podemos aprovechar este tema de hacer una traducción, básicamente está ese link, que es http translation.documentfoundation.org/GU, hace referencia al proyecto Guaraní Paraguayo, y ahí encontramos varias carpetas, y como ya sabemos que la carpeta más importante es la que dice Master GUI, es el proyecto importante, entonces ahí tenemos que ver que justamente tenemos 45.784 términos que hay que trabajar en esa carpeta. Y nada, a partir de ahí ya sabemos nosotros por otras experiencias de que tenemos que dividir las carpetas para que la gente
carpetas puntuales y no se dupliquen a la hora de ir trabajando eso, ¿verdad? Ya sabemos eso. La gente que quiera aprovechar y anotarse, sean bienvenidos. Bueno, en este ambiente de tecnología tenemos 3 niveles. La parte administrativa, el administrador del sistema que está en mi persona, con Oliver, de poner los usuarios, darle los permisos, los perfiles. Y la otra parte importante, la que te recibimos, es la parte de traducción o aporte o contribución, donde el que se suscribe con un correo electrónico ya tiene esta pantalla. Esta pantalla que estamos viendo es una pantalla de Moodle, un servidor Moodle, y a la izquierda van a encontrar unos términos o la terminología de las palabras que se van repitiendo a medida que la gente empieza a traducir. Entonces, lo interesante de esta aplicación es que cuando uno le da una referencia a una palabra, entonces automáticamente la aplicación va diciendo o te sugiere, en esta ventana que está viendo ahí abajo, te sugiere para que uses nomás ya ese término y no dupliques. Nosotros también queremos aprovechar el espacio para contarles de que tenemos una lista de vocabularios técnicos que salió del Firefox Mozilla, y eso también vamos a heredar para que se agregue a esta grilla de términos nuevos que vamos a experimentar. Entonces va a ayudar bastante que el que va a empezar a traducir ya tenga una referencia de los términos usados y no se vean esa formalidad de duplicar o de inventar ese nuevo término. Bueno, en esta ventana vas a encontrar oficialmente una frase, una oración que está en inglés. Luego te traduce dependiendo del idioma que configures en español o otros idiomas, y abajo vas a tener una ventana donde vos, lo que está en español, en esa estructura, si está en mayúsculas, acento, espacios, caracteres especiales, uno respeta todo eso y pasa al formato guaraní. En el botón que tienen a la derecha dice enviar la sugerencia, y con eso uno empieza a trabajar los términos. Vale destacar que en otras experiencias, cuando trabajamos en traducción, no teníamos las consonantes o las palabras que tenían la tilde nasal. Hoy en día la aplicación, ¿verdad?, permite que las palabras o caracteres especiales de cada lengua se puedan implementar. Eso es un punto importante. Quiero aclarar también que en Mozilla también cuando trabajamos eso era un problema. En los primeros tiempos teníamos que salir en Word, copiar el formato y venir a pegar, y eso se hacía todo un desafío para la gente que trabajaba. Era muy incómodo un profesor de guaraní agarrar varias ventanas y salir, entrar. Entonces, este tipo de aplicaciones facilita bastante la traducción. Bueno, finalmente, ¿a qué estamos apuntando? Vamos a apuntar a un producto que justamente tenemos ya un borrador de LibreOffice en guaraní, ya se compiló la semana pasada gracias a Oliver, y tenemos para empezar a mirar en qué va a consistir todo el paquete de LibreOffice. Bueno, acá para tranquilidad de la gente que va a empezar a traducir y ya sabemos las cantidades, hay una política de LibreOffice y también para estar un poco más holgado en la formalidad de contribuir. La contribución que se va a hacer para este producto, lo ideal es que sea calcado y que sea específico el término que vamos a usar. Pero, como todos sabemos, esto es algo dinámico. Uno, hoy en día, este grupo puede decir, nosotros calculamos que el término va a hacer referencia en este idioma y va a hacer referencia a esto que están queriendo decir. Podemos trabajar así, podemos también escribir todo yo para y va a compilar si está todo bien, pero nuevamente va a haber un grupo de personas que digan, para mí que podemos ir mejorando este término de esta manera. Entonces, finalmente, para la tranquilidad del equipo de traducción, podemos escribir algo, por decir así, burdo o menos trabajado en el idioma, pero no va a importar porque después eso va a tener la posibilidad de ir mejorando en la siguiente versión. Yo eso le dije al equipo internacional. La gente que está conmigo es una preocupación de que salga perfecto, ideal y
simplemente algo burdo o algo muy sofisticado, muy trabajado. Entonces, enhorabuena por la aplicación que viene a ayudarnos en ese sentido. Bueno, ya tenemos qué conlleva eso. La parte de meter guaraní como símbolo en la parte de CAL, ¿verdad? El Excel que estamos acostumbrados, se trabajó toda esa parte. Si ustedes se dan cuenta, está en inglés y parte va a estar en guaraní, por eso que estamos trabajando en una versión en un 50%. Bright también está, la parte de inglés y la parte de guaraní. Lo que hacemos en el equipo es, con el perfil del profesor David y el profesor Carlos, es lo que la gente contribuye, ellos van a elegir la mejor opción de representar el término. Entonces hay un validador por encima de la gente que contribuye. Entonces los validadores lo que hacen es elegir la mejor opción. Si cabe modificar la opción, ellos modifican y dejan a punto lo que en el equipo y el validador dice que puede ser la representación. Entonces esa es la mejor manera de ir contribuyendo. Uno puede escribir, como te digo, lo que le canta, pero por arriba va a haber un validador que va a decir, esto está mal, vamos a modificar, o deja de elegir y elige la otra opción y modifica también, o escribe el validador. Si uno no le gusta de las 5 o las n posibilidades, uno escribe la mejor opción para que se pueda tener lo más acertado posible. Y nada, le tenemos al RAR, el Impress, que está a medias. Y una vez más, así como Gustavo hoy se emocionó, también nosotros estamos muy emocionados desde el momento que recibimos la carta de invitación para formar parte del equipo de organización de LibreOffice Latinoamérica. Y nada, emocionados, comprometidos, ya sabemos que tenemos en línea a la gente y nada, invitar a los locales a que se contribuyan. ¿Cómo podemos colaborar y hacer marketing? Eso es lo que decía José hoy. Ese es un gran déficit acá en Paraguay y más todavía en la gente que trabaja día a día, pero no le tenemos a un canal importante o un noticiero diferente o un periódico X que está detrás de este tipo de noticias, ¿verdad? Nos hubiese gustado que esté acá filmando y diciendo que estamos viniendo más de 9 países y estamos trabajando en tecnología, pero eso no vende. Así que nosotros hacemos patria de una manera diferente, de una manera donde venimos, colaboramos y cierto, me olvidaba decir, es una colaboración gratuita. No tenemos una tarjeta Free Pass que Olivier le deja a cada uno y dice gracias por contribuir, ¿verdad? Ojalá, pero venimos a colaborar en tiempo, en conocimiento y que esto vaya arriba como país. Imagínense cuando tengamos en la vitrina LibreOffice guaraní. ¿Quién iba a decir que un idioma nativo ya iba a estar en la red, verdad? O se imagina, pero esos son los objetivos que nos motivan las reuniones que tenemos cada viernes con el equipo. Entonces acá no hay vuelta atrás, esto va a ir hacia arriba, el compromiso ya dijimos y nada, esperemos que llegue a buen puerto y lo más rápido posible la traducción. Muchas gracias.